Vamos a retomar los mismos versículos, capítulo 1, verso 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el punto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz o sea a vosotros y sean de mucha multiplicación. Leo una vez más el versículo número 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia, paz o sea multiplicada. Vamos a orar. Padre, gracias, te agradecemos esta noche porque la iglesia sufriente. Bueno, en sí, como ya lo hemos dicho, que la carta o esta primera carta de Pedro se estaba dirigiendo a una iglesia que estaba llevando lo más duro de su fe, es decir, en un ambiente de sufrimiento. Ese es el trasfondo de esta carta. Bueno, hacíamos lo que era la descripción del ministerio de Pedro, cómo Dios lo llama allá cuando estaba pescando y le asignó lo que es la pesca, ya no de peces, sino la pesca de hombres. Pedro fue obediente, que es lo que estuvimos hablando el pasado martes. Asumió esta responsabilidad, se convirtió en el Pedro, en el de Simón al Pedro, que lo que significaba, decíamos, era piedra, y desarrolló su ministerio. Se dedicó en las regiones cercanas de lo que era ahí Judea, Jope, por todas esas zonas, llevando a cabo lo que era ya el ministerio luego de que el Señor fue levantado. Es un hecho que estuvieron mucho tiempo en estas regiones, y dado que en Jerusalén pues estaba la iglesia, estaba, dicho de otra manera, se reunía la iglesia cristiana. Cuando se habla de que Pedro y Juan sanaron a un cojo ahí en la puerta de la Hermosa, es el mismo templo, y pues como la iglesia nueva testamentaria todavía no tenía una clara dirección cómo se iba a desenvolver, y dado el trasfondo judío, es por eso que ellos seguían un poco anclados ahí, en que sea a un lado del mismo templo. Con el tiempo, el Señor, para ir arrancando toda esa tendencia judía, fue que allá por el 70 derribó el templo, o se destruyó el templo. Pero lo que quiero decir, que Pedro se mantuvo por ahí, dado que la iglesia se reunía ahí en Jerusalén, pero que luego que ha pasado ya muchos años, probablemente 30 años, digamos, Pedro no solo ha estado pendiente de llevar el evangelio a esas regiones, y en particular dirigiéndose más a los judíos, porque de esa manera se descifró
o se asignó el ministerio. El ministerio para Pedro era el ministerio de predicar a los judíos, a los de la circuncisión, y Pablo a los gentiles. El tiempo ha pasado y es acá donde Pedro, aparece ya interesado con lo que es ya no tanto las regiones de ahí de Judea, sino que Pedro va más allá. ¿Y por qué va más allá? Es decir, cuando digo va más allá es cuando ya se va a dirigir a una iglesia que ya está más lejos de lo que era Judea. Se va a dirigir a la iglesia que está en Asia. En este caso sería geográficamente, ya decíamos que es la zona de Turquía. Es ahí donde Pedro, por el año 65 probablemente, un poquito antes de que fuera sacrificado Pablo, o que fuera martirizado más bien Pablo, Pedro toma esta responsabilidad de dirigirse a lo que es la iglesia de los expatriados. Por eso es que dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el punto Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Esta era una región, como decíamos, distante de lo que era la zona central de Judea. Es acá por algunos lugares de estos, y particularmente en lo que era Éfeso, que hoy es Turquía, es ahí donde Pablo también fundó iglesias en Galacia. Pero decíamos que cuando habla acá Pedro de Bitinia, como que esta parte se la había asignado Dios específicamente a Pedro, porque no le permitió a Pablo ir a Bitinia, sino que le asignó más otras regiones allá por Europa. Ahora, cuando el apóstol Pedro habla a los expatriados, esparcidos, está haciendo, fíjese los trasfondos que vamos a ir viendo, está haciendo alusión a una iglesia sufriente. Por eso le poníamos al tema la iglesia sufriente, a una iglesia que estaba siendo, por supuesto, perseguida por la fe, a una iglesia sufriente, a una iglesia que, tuvo que enfrentar probablemente, dado que la carta es por ahí por el 65, antes, 5 años más adelante fue que se destruyó o los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. Pero en ese periodo del 65 era cuando estaba reinando Nerón. Nerón fue un terrible perseguidor de la iglesia, a tal grado que hasta se inventó que Roma la habían quemado los cristianos para hacerle la guerra a los cristianos y hacer una persecución terrible. Y esto nos da la idea o nos ubica que era una realidad de el sufrimiento de la iglesia. Porque la iglesia, en términos generales, la iglesia realmente ha dejado una terrible huella de sangre hasta estas alturas. 2000 años. La iglesia, con la excepción de algunos lugares que, por ejemplo, en estas regiones nuestras, dado que el evangelio es bastante nuevo, promedio de 100 años, pero en la generalidad la iglesia ha sido desangrada. Y claro que es en esa idea que Pedro
acá se dirige a esta iglesia sufriente y la expresión que Pedro da, expatriados, decíamos que en la mente de Pedro va un mensaje ahí. En esas palabras, tanto de expatriados como elegidos, eso lleva un contenido en esas palabras que hay que extraerlas a través de, pues sí, de estar estudiando la palabra. Por ejemplo, cuando le dice, en este caso, a la iglesia sufriente por causa de la fe, le dice expatriados. Y cuando habla de expatriados es también una frase que lleva y se entiende también peregrinos. Peregrinos, ¿por qué? Porque eso es lo que el mismo Pedro dice en el capítulo 2, verso 11, que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Es decir, en el corazón, en la mente de Pedro, están todos estos trasfondos de la iglesia. Es decir, para que se entienda, no es que Pedro está siendo muy romántico para escribir, muy poético para escribir a esta iglesia, al decir a los expatriados, a los elegidos y sucesivamente. No es tanto eso, sino que dentro de esas palabras lleva un mensaje. Y el mensaje, como ya lo hemos venido tratando de enseñar, es que Pedro está diciendo, nosotros como iglesia, a quien se dirige, nosotros somos expatriados. De una manera real, de una manera sí real, había la persecución. Estaba la iglesia siendo angustiada por su fe, pero en esa parte literal también Pedro quiere penetrar a la parte espiritual para, aparte de lo literal, hacerles ver que ellos eran expatriados. Dicho de otra manera, que la iglesia del Señor era expatriados, o sea, personas que no tenían ciudad, que no tenían lugar. Expatriados, dice, de la dispersión, dispersos. No es un asunto de adornar la palabra o estas frases, sino que en el fondo la iglesia siempre, desde ese entonces hasta esta fecha, Dios la ve y nosotros debemos de vernos como los expatriados, los dispersos en este mundo. ¿Y por qué tenemos que vernos así? ¿Y por qué Pedro da el mensaje en sí, en el fondo, que a quien se dirige deben de verse así, expatriados, dispersos? Porque ese es el fondo de la iglesia. El fondo de la iglesia es una situación que nunca la iglesia en sí de Cristo, es decir, nosotros nunca vamos a encontrar, es decir, el abrazo, el aval, nunca vamos a encontrar la aceptación de nuestra fe en un mundo que su conducta es de antivalores, que su conducta es el pecado, que es el mundo. Por ejemplo, en este tiempo, como hablábamos de los imperios que persiguieron desde temprano, usted ve que los Herodes empezaron a perseguir la iglesia ahí en Jerusalén, mataron a Jacobo, a Pedro también lo iban a matar. ¿Por qué es que la iglesia, y qué sucedió ahí en Jerusalén cuando dice la Biblia que
luego de la persecución que el mismo Pablo hizo sobre los hermanos, salieron, como diríamos, hermanos, patitas para que son buenas. Salieron de ahí de Jerusalén, salió un Felipe, y eso, el fondo es expatriados, dispersos. Ese es el fondo. Salieron huyendo, salieron corriendo. ¿Por qué? Porque el mensaje que la iglesia tenía en Jerusalén no era un mensaje que lo aceptaba la cúpula religiosa, y ni tampoco los que no eran religiosos. Preguntémonos por qué es que a Juan el Bautista le quitaron la cabeza. Porque siempre el mensaje de la luz ofende a las tinieblas. Y es en esa lógica que la iglesia no es una entidad que va a estar en un lugar porque va a tener problemas. Por supuesto, entonces tiene que ser esparcida, tiene que ser movida por la luz que irradia en las tinieblas. O sea que esa es la razón por la cual, por lo menos Pablo, que era judío y era religioso hasta las, hermanos, hasta las venas, él lo dice, ¿verdad?, que persiguió a la iglesia, y la persiguió porque él no toleraba que se hablara de que un Cristo, un hombre que decían los apóstoles que era el Cristo, que era el Mesías. Eso no lo podía tolerar Pablo, había que matarlos a todos, y que ese era el Salvador. En el caso cuando ya se han esparcido la iglesia, porque usted ve en el libro de los Hechos solo es esparción, corriendo, huyendo para un lado. Por ejemplo, el ministerio de Pablo corría para un lado, lo perseguía en el otro lado. En el fondo, Pedro está diciendo, se está dirigiendo a una iglesia que no solo literalmente está siendo esparcida, sino que en el trasfondo espiritual está siendo movida también. Y los hermanos debían de saber, a quien se dirige Pedro, que esa es la dinámica de la iglesia del Señor. Fíjese que se dice, por ejemplo, que, bueno, hay una palabra sencilla que era lo que metía a fuego a todos los que llevaban el mensaje del evangelio. Por lo menos, acuérdense que el trasfondo de los césares, ellos se consideraban dioses. Dicho de otra manera, ellos eran los curios, los señores, ¿verdad? Eran las divinidades. Pero cuando empieza la iglesia o los apóstoles a ser esparcidos, llevando el mensaje, porque fíjese que el trasfondo ahí viene, desde allá se ve ahí en el Hechos capítulo 1 verso 8: me seréis testigos aquí, más allá y más allá, y hasta lo último de la tierra. Es decir, hay que moverse, iglesia. Pero en ese mover, por supuesto, si no se mueven, lo van a mover los enemigos, los van a perseguir para que se muevan. Pero lo que quiero decir que, por ejemplo, lo de los Césares era un problema, porque Señor, hablar de que Jesús era el Señor, era terriblemente una blasfemia contra, hermanos, contra el César. Era como decirle: tú no eres el Señor, tú no eres Curio, tú no eres el Curio, o el Señor es Jesús. Y con mayor razón había que perseguirlos. ¿Por qué? Porque, bueno, el que anduvieran promoviendo a otro rey o a otro señor era tocarle la silla a los césares. Entonces, con mayor razón, tenían que ser esparcidos, tenían que ser perseguidos, tenían que ser
martirizados. Ahora, eso es lo que en el fondo el apóstol Pedro se está dirigiendo. Por ejemplo, como decíamos, y veámoslo ahí, porque para que no perdamos, el trasfondo de lo que es la inspiración que Pedro está desarrollando. Veamos en el capítulo número 2 de este mismo capítulo de la primera carta. Veamos en el versículo número 11. Pedro lleva esto en la sangre. Aquí dice: amados, yo ruego, como que dice, como extranjeros, y qué más, y peregrinos. Es decir, eso es lo que Pedro está viendo en el campo puramente espiritual. Por eso, y lo que lleva la palabra peregrino es sinónimo de esparcidos, de expatriados, es decir, no tienen ciudad fija. Entonces ahí Pedro está diciendo: amado, yo ruego, como extranjeros y peregrinos. Ustedes no tienen un lugar fijo. Y acá vemos que, y eso es así, pues, dentro del trasfondo incluso de el pueblo judío, es decir, de la nación judía, se manejaba lo que era esa acción o esa situación de peregrinos. Por ejemplo, el caso de Jacob. Cuando Jacob se presenta ante Faraón, le dice, Jacob le responde a Faraón: mi señor, le dice, tengo, le dice, 130 años de peregrinar. Eran peregrinos, ellos se consideraban los patriarcas, tenían esa idea de que ellos eran extranjeros aquí en la tierra. Y por eso decíamos el martes pasado que en el caso de los patriarcas, no se asentaron en ciudades, sobre todo Abraham, Isaac, Jacobo, casi que no hicieron ellos ciudades para ellos, ni casas para ellos, porque en el trasfondo ellos habían llegado a tener un olfato y una claridad por medio de la fe, que esto de la tierra para ellos nada más era una cosa temporal, porque ellos eran ciudadanos, que ellos eran peregrinos en la tierra y que su ciudadanía era en la patria celestial. Yo me pongo a pensar, hermanos, que realmente qué bueno el tener ya bien definido y bien claro, en este caso de estos hombres, en el caso de Pedro, ya más cerca de nosotros, qué bueno tener ya definido que es uno acá en la tierra. Qué bueno saber que pues no nos pertenece esta tierra. Saber que eso es el trasfondo acá. No nos pertenece, decía Jacob. Yo tengo 130 años, Faraón, de andar peregrinando en esta tierra, porque andaban de un lado a otro. Eran peregrinos. Y Pedro está retomando también el mismo concepto de lo peregrino. Y eso es lo que les está diciendo: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Y les está dando indicaciones a estos amados, que, como decíamos, el trasfondo de esta primera carta es dirigida a una iglesia que está sufriendo, a una iglesia que está siendo perseguida, a una iglesia que la mueven de acá por su fe, la corretean para allá, la encarcelan allá, la asesinan por otro lado y sucesivamente. Entonces, en este sentido es importante que también veamos el trasfondo, es decir, que toda la Biblia, como la Biblia no es una sección separada
de otra, sino que la Biblia es un libro que se compone con un solo mensaje. Por eso es que la Biblia se le denomina la escritura sin error, inerrable. Es una sola escritura, y le digo esto porque cuando vemos allá en el caso de Israel en el desierto, ¿qué es lo que hizo en el desierto Israel? Vamos a ver. Le pregunto a usted, ¿qué es lo que hizo Dios con Israel? ¿O cuál fue la dinámica de Israel cuando iba para la tierra prometida? Llámele figura hacia la patria celestial. Pero antes de eso, de llegar a la tierra prometida, ellos que fueron 40 años, vamos a ver, peregrinos. Dios los hizo peregrinar en el desierto por 40 años. Y cuando hablamos de desierto, literal, eso se aplica a los desiertos espirituales. Es decir que la Biblia es un conjunto, aunque son 66 libros, pero es un solo libro que no tiene contradicción. Entonces allá venimos hablando, venimos recogiendo el concepto de los peregrinos, y los apóstoles, siendo ellos también judíos, siguen con hermanos, trayendo hacia su tiempo el mismo concepto de los peregrinos. Y eso es lo que vemos. Lea conmigo en Hebreos 11:13. Vamos a verle, abra su Biblia ahí, téngamela, y vamos a leer el versículo 13 y vea lo que dice. Dice, en la fe, vamos a ver, ya lo tiene, en la fe murieron todos estos, además dice, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí el escritor a los hebreos se dirige a los hebreos y les hace ver que sus antepasados caminaron en la tierra, caminaron, como dice el verso 13, en la fe. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Que ellos eran extranjeros y peregrinos. Les dice el escritor a los hebreos, que los hebreos, como ya lo hemos estudiado, estaban en lo ambiguo, estaban en que bueno, que cómo era que ellos habían dejado su ley por la fe, y esto que no les estaba yendo bien. Y esa es la razón por la cual aparece el escritor a los hebreos, para impulsarlos y decirles, este asunto es de fe, señores. Este asunto es pura fe. Y ese es el trasfondo del capítulo 11 de Hebreos. Ahora vamos a ver, por la fe, dice, por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y con fe y confesando que eran extranjeros y peregrinos. El verso 14 del capítulo 13 dice, porque no tenemos acá, dice, ciudad permanente, sino que buscamos una por venir. Buscamos una por venir. O sea que el trasfondo de los que somos creyentes, o de los que ya estamos dentro de este nivel espiritual, el trasfondo, yo admiro a esta gente, hermanos, que lo tenía bien delineado, que lo tenía bien claro, que ellos aquí solo iban de pasada, que ellos acá no tenían que estar anclándose en nada, porque ellos, y eso es así. Por ejemplo, el caso de los que se van para otro país, vaya, los que están allá en Estados Unidos, aunque pues sí, la gente siempre se proyecta, pero
por ejemplo, el trasfondo de los judíos. Se dice, no me consta, pero se dice que casi que ellos nunca tienen bienes o propiedades a nombre de ellos como personas, como judíos. Más bien se dice que los judíos siempre tienen sus bienes a nombre de otras compañías y que a la vez ellos siempre tienen toda su papelería en regla, sus pasaportes, su momento de escape, porque son perseguidos donde quiera. Tienen esa situación que, dadas las persecuciones y las matanzas que han tenido en el mundo, o sea que ellos no se confían. Ellos están aquí en el país, pero no están en el país. Ellos están acá temporando, aquí están haciendo dinero, aquí están desarrollándose, pero están listos porque no son ellos de aquí, de este país. Entonces eso es lo mismo que debe de suceder en la iglesia. Pedro por eso les dice, ¿verdad?, que ellos no son, por eso el trasfondo, expatriados, los de la dispersión. Los que somos de la fe deben de saber que el sufrimiento por el cual ustedes están pasando es parte de el seguir en la fe, es parte, ¿verdad?, de nuestra fe. No puede haber un evangelio, no puede haber un evangelio anclado, o no puede haber un creyente anclado. No es normal, es anormal que un creyente se ancle. Usted me dirá, pero yo tengo mi casita, está bien, pero su casita, su trabajo, su profesión, su negocio, pero eso no debe de ser, hermanos, mi anclaje en esta tierra. Usted y yo debemos de tener la madurez de que eso no es la base nuestra, que eso es, Dios lo da para mientras estamos, hermanos, y nos valemos dentro de la vida cotidiana, pero que si hay un momento que se nos va a quitar por nuestra fe, pues nosotros tenemos que tener la madurez, tenemos que tener la capacidad de decir, bueno, si como lo mismo que dijo Job, desnudo salí, desnudo me voy a volver a ir. Nosotros tenemos que tener esa capacidad, porque el Dios de Job, el Dios, hermanos, de los patriarcas, el Dios de los apóstoles, el Dios de la iglesia, es el mismo Dios de todos los tiempos. Entonces, en ese sentido, la iglesia, hermanos, sufrida, vamos a ver, a la que se dirige Pedro, debe de saber que este es el costo de la fe. La iglesia expatriada, la iglesia perseguida, debe de saber que este es el costo de la fe. Pero ¿qué pasa? Vaya, mirémonos un poquito nosotros como iglesia de este tiempo. La iglesia de este tiempo, no necesariamente Misión Evangélica y Remanente, la iglesia en general. La iglesia en general estamos bien ancladitos acá. La iglesia en general, es más, hay unas líneas que lo que están promoviendo es hágase millonario aquí. Y está bien, si alguien se hiciera millonario para invertir en la obra de Dios, está bien, pero los que se hacen millonarios se hacen egoístas. Y hermanos, lo que sucedió con el joven rico, quería el cielo, pero quería cielo con toy vacas. Pero en el cielo no entran vacas, hermanos. Solo allá en el cielo entran, damos un amén, almas purificadas con la sangre preciosa del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en ese sentido es que necesitamos saber. Pero aquí estamos los cristianitos. Voy a decir esto: lo deja la mujer, quiere matarse. Imagínense, lo deja la novia a donde hay pastillas y ahora como que ya las prohibieron. O sea, y yo no estoy haciéndome la de campeón, yo no sé, hermano. A veces uno dice esto como bastante
triunfalista, pero a la verdad lo que sucediera. Nosotros en el trasfondo de que somos extranjeros y peregrinos, y que dentro, y porque por causa de nuestra fe van a venir las intemperies, van a venir las persecuciones, van a venir las escaseces, van a venir lo que sea, las enfermedades. Debemos de saber, hermanos, y qué importante el ejemplo de Job. Qué importante el ejemplo de Job. Porque aún él en esa batalla, él decía: y yo sé que mi Redentor vive, y aún después de muerto, mis ojos le verán. Era una fe terrible que no importaba. Entonces, eso es a quien se dirige Pedro, que es a los expatriados, los que están en Capadocia, los que están en Asia, los que están en Bitinia, los que están en Punto. Ellos deben de saber que son expatriados, que son peregrinos y extranjeros, y que eso de peregrino y extranjero es el resultado de su fe. Porque ya dije al principio, la tiniebla no se lleva con la luz. Pero claro que en el caso de esta gente es porque ellos manifestaban la luz. La iglesia de ahora esconde la luz, y por eso es que no tenemos problemas. Todos somos grandes amigos de los mundanos. Nos invitan a la fiesta los mundanos. Quieren estar con nosotros porque tenemos buenos chistes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Tenemos chistes de la Biblia. Ahora, para la iglesia de ahora ya fabricaron cervezas cristianas y guaro cristiano, fornicación cristiana. El Señor reprenda al diablo. Y por eso es que a nosotros no nos bota ni un pelo el mundo, porque nos parecemos al mundo. Pero nosotros debemos de saber que no somos de esta tierra, somos de la patria celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es porque estos mostraban la luz, y eso no le gusta al murciélago. La luz no le gusta al murciélago. Pero como nosotros, si andamos Biblia, la andamos en el celular. Y ahí andamos todos, pues ahí andamos pornografía, ahí andamos Biblia, todos andamos ahí. Si nos dicen usted es cristiano, empezamos a pujar. No hay una... Pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que como que no estamos muy conscientes que aun cuando los tiempos han pasado, nosotros somos extranjeros en esta tierra. Nosotros somos esparcidos, nosotros somos como dice acá Pedro, aquí nosotros somos de la dispersión, nosotros somos dispersos, nosotros es cierto, nosotros no podemos hacernos enemigos del mundo, claro que no, nosotros tenemos que ganarnos al mundo. Por eso es que se dice por ahí que el mismo Señor dice, el Pablo mismo dijo que seamos nosotros los que ganemos al mundo y que no sea el mundo el que nos gane a nosotros. Por eso es que dice que las malas compañías y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros debemos de saber con quién nos andamos, con quién caminamos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Entonces ahí andamos con los mundanos nosotros, y ¿qué problema vamos a tener? Pues si estamos parejos. ¿Quién nos va a perseguir? ¿Quién nos va a señalar? No tenemos valor de dejar los amigos mundanos. Al amigo mundano hay que decirle hasta aquí, mano. Así de sencillo. Es que si no definimos nosotros qué somos, entonces somos cuajada. Entonces nosotros somos gelatina. Y la gelatina no entra al cielo, ni la cuajada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Queremos estar bien con el diablo y queremos estar bien con Dios, pero la Biblia dice no se puede adorar o servir a dos señores. Se aborrece a uno y se le sirve a otro. Así es esto de la vida espiritual, señores. No es un club social.
no es para venir a botar estrés. La vida espiritual es acción, es identidad. Por eso es que estos tenían problemas, porque daban luz. Nosotros no tenemos problema hoy, porque ni se sabe si somos. Porque cuando estamos añaneando con los perversos, nuestras allanadas superan a las del perverso. El perverso dice: mira qué bonita aquella mujercita, mira así, uy. Y el cristiano le dice: no me estés haciendo, no me estés tocando, pero también lo está alando. Es que hay un dicho por ahí que el que con lobos anda empieza a aullar como los lobos, pero dice el proverbio: el que con sabios anda se hace sabio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Que se oiga un amén. Debían de saber a quien se dirige Pedro que ellos eran extranjeros y que iban a sufrir por causa de la fe. Ya lo estaban haciendo. El 2, aún, hermanos, aún peregrinar, o a estos peregrinos les hace ver que ellos, al ser creyentes, no es un asunto de casualidad cuando seguimos en el verso 2, sino que son elegidos. Ellos son elegidos. Dios los escogió, así como escogió a Israel en Deuteronomio 7:6. Yo de todas las naciones, yo te escogí a vos, a ustedes, Israel. De entre todas las naciones, yo los escogí a ustedes, Israel. Deuteronomio 14:2 también, ahí les hace ver, ahí vemos ya el perfil siempre de la elección. Y acá les dice, les quiero decir, lo voy a parafrasear de esta manera. Aunque, pues sí, nosotros somos peregrinos, aún en este peregrinar nos hace ver que Pedro acá les hace ver elegidos de Dios. Eso es lo que les dice acá, elegidos de Dios. Qué importante, a los elegidos según la presencia de Dios. Verso 2, a los elegidos de Dios. Esto por supuesto sería un mensaje gratificante para una iglesia, hermanos, para una iglesia sufriente, para una iglesia que está pasando lo más duro de lo que implica ser creyente. Y le dice elegidos, porque a veces, y dígame, si alguien está pasando la prueba, que es lo que más adelante dice Pedro, en su capítulo número 2, habla de que la prueba nos hace pulir como el oro. Es decir, el trasfondo de la carta es pruebas, es sufrimiento. Pero dígame, cuando alguien está pasando por el fuego de la prueba, cuando por su fe, y que lo mueven de aquí, lo mueven de allá, lo corretean allá, lo encarcelan allá, lo crucifican allá y lo meten acá, ¿usted cree que eso es fácil? Pero es gratificante oír a un apóstol como el apóstol Pedro cuando le dice a los expatriados que están en Capadocia, los que están allá en Asia, los que están allá en Galacia y en Bitinia, a los elegidos, alabado sea el nombre del Señor. Esto es gratificante cuando le dice: no fuimos nosotros los que nos metimos, no fuimos nosotros los que decidimos meternos en este camino, fue Dios que nos eligió desde antes de la creación del mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Fue Dios. Dice Pablo cuando habla a los Efesios en su capítulo número 1, dice: nos escogió desde antes de la creación del mundo para que seamos para alabanza de su gloria. Es decir, este asunto, hermanos, a quien se dirige Pedro, no es un asunto de casualidad, no es un asunto de que a nosotros se nos antojó ser creyentes. No, esto no es un antojo mío. Yo nunca quería ser creyente, a menos que usted diga: sí, es que yo quería ser creyente. Pero si eso fue así, no fue tampoco nuestra naturaleza caída, fue Dios.
Fue el Espíritu Santo el que nos empujó, porque ya estábamos dentro de la elección. O sea, es bien ridículo y es bien raro cuando la persona quiere adjudicarse la salvación y decir: no, yo si soy un buen creyente me voy a salvar. Nadie pudo cumplir la ley. Nadie pudo cumplir la ley. Y por ahí andan unos que dicen que cumplen la ley. Saber qué Biblia es la que han leído, saber qué concepto de evangelio. Pero el único que cumplió la ley se llama Jesucristo. Porque la ley se llama el ministerio de muerte. Un pecado cumplía piedra. Por eso se llama el ministerio de muerte. Nadie podía cumplirlo. Pero como nadie podía cumplirlo, ahora es el caso de allá de Juan 8, cuando viene la ley, y la ley dice: aquí hay que apedrearla. Y la gracia dice, luego de que, hermanos, la gracia señaló en las conciencias de la ley, hermanos, su pecado, que era peor que la adúltera. Hermanos, la gracia le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? No están, se fueron. Sí, se fueron, no te condenaron, ni yo te condeno. Solo vete en paz y no peques más. O sea que el creyente debe dejar el mundo, debe de centrarse en la vida de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, porque a veces dicen: como ya somos libres, y ahora vamos al estadio y vamos ahora a ver qué puedo ir a hacer al estadio yo, aun cuando fuera a algún concierto que se llame cristiano, que es legalista, dicen algunos. Pues sí, eso es ir a perder el tiempo. ¿Qué puede andar haciendo un cristiano? ¿Qué puede andar haciendo? Pero es que ahora estamos viviendo en tiempos modernos. Es que el evangelio no pasa de ser el mismo evangelio, señores. El evangelio no pasa. Es el mismo evangelio con sus principios, sus valores. No pasa. No es que nos vamos a modernizar. No, el evangelio ni la cultura puede doblar el evangelio. Es la cultura la que debe de doblarse al evangelio. Entonces, en este caso, ¿qué aliciente era para los expatriados oír a Pedro que les dice: elegidos de Dios? Es decir, ustedes no son sino elegidos de Dios. Damos una amén, iglesia. Elegidos de Dios. Los elegidos según la presciencia. Dicho de otra manera, cuando dice según la presciencia, no es ciencia, no es presencia, sino presciencia, es la ciencia de Dios. Esto fue prácticamente una relación predeterminada del conocimiento de Dios. Antes, yo me he puesto así a filosofar, hermanos, en ocasiones, y digo: ¿cómo es este asunto? Porque uno es tan finito que no puede entender. ¿Qué será que ya tenía mi alma el Señor en esa eternidad? Pues sí, porque desde antes, o sea que no tenía nada, pero cuando viene en la presencia, es decir, en la ciencia de Dios, Él predeterminó: van a ser Juan Mendoza. Ese va a nacer en la tierra, dentro de los humanos, y yo lo elijo. Y cuando se habla de elegir, es escoger dentro de un montón. Ese es el concepto. Elegidos del montón. Usted dentro de un saco de naranjas escoge las que quiere, bien las chiquitas o las más gordas. Es una elección. Entonces Dios es el soberano y escoge. Y ahí vienen, hermanos, los defensores de que es el hombre el que busca a Dios. Porque si nosotros decimos que somos nosotros, o Dios nos eligió desde antes de la creación, bueno, así lo dice la Biblia, pero es que usted lo interpreta de otra manera. Es que hay cosas tan fáciles y literales dentro del texto del Señor que no necesita, hermanos, interpretaciones. Eso es como a veces las constituciones de los países.
dice, según los que hacen las leyes, ya está el texto bien claro, pero ahí el otro que quiere darle vuelta al texto, a la ley esa, le busca otra interpretación y la arruina. Aquí no hay que buscar la interpretación, ahí dice elegidos según la presciencia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios, según la presciencia de Dios. Entonces viene elegido según la presciencia de Dios. Entonces dicen aquellos, es que si hay en elección, entonces Dios es injusto. Porque ¿por qué Dios, siendo Dios, escoge a uno y rechaza a otros? ¿Quiere saber usted un poquito de esa respuesta? Levante la mano los que quieren esa respuesta. Sí, porque usted mismo se acostó, pero Dios no puede, Dios es amor y no puede permitir que una gran cantidad de gente se vaya al infierno. ¿Cuántos están de acuerdo en que Dios no tiene ese corazón? Por supuesto, Dios no tiene ese corazón. No, Dios no tiene, Dios nunca quiso que nadie se vaya al infierno. Claro que no. Entonces, ¿en qué? El problema es que en Adán, dice, pecó Adán y por el pecado entró la muerte a todos los hombres. Es decir, ese asunto es del hombre. Es decir, el que se tragó el veneno es el hombre. Entonces, el Señor le había dicho, el día que tú peques te mueres. Ese día tú te mueres, el día que pecó. Y cabal, Adán duró físicamente como cerca de 1000 años, 900 y pico de años. Casi que le cumple el día. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor? Nada. Déjalo, porque ellos decidieron desobedecer. El Señor diría, está bien, yo te dije, y te llevaste de encuentro a toda tu generación, a toda la gente que viene de ti, a todos te los llevaste, todos. Ese día pecaron todos y todos murieron. Entonces la respuesta es que Dios en su misericordia dice, como el caso de Noé, para que se entienda. El caso de Noé, todos los animales iban a morir, pero Dios dice a Noé, escojamos este macho y este otro y estos 7 animalitos y esto. Así es el asunto de la elección. Allá en esa eternidad, damos un amén, allá en esa eternidad pasada se reunió la Trinidad y dijeron, pecaron los hombres aun cuando todavía no habían sido creados la tierra ni los hombres, pero Él conoce, hermanos, Él predetermina todo. Ya sabía. Va a morir, va a fallar el hombre. ¿Qué hacemos? Y eso que quede claro, que el pecado que nosotros, hermanos, lo cuidamos y lo fomentamos tanto, es tan terrible, más que cualquier cosa. No hay una forma para identificar el pecado, porque es tan terrible que ese pecado, solamente la sangre de Cristo es el único que pudo borrarlo. Imagínense la dimensión de lo terrible que es el pecado. Y la gente allá anda todavía, hermanos, embarrado con el pecado. Es que no tienen conciencia, no saben qué significa el pecado. Entonces, en esa eternidad, dijo el Señor, escojamos algunos pelones de estos que ya van para el infierno. Y empezaron a agarrar, me agarraron a mí, lo agarraron a usted. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Elegidos según la misericordia. Levanten la mano los elegidos. Vaya, pues ese es el mensaje el que llega a esto. Según la presciencia, Dios predeterminó antes en esa eternidad. Van a nacer esto, voy a hacer una tierra, todavía no la había hecho, no había hecho todos sus sistemas. Ese es el Dios a quien, hermanos, se está explicando Pedro. Los elegidos según la presciencia, esto fue la relación predeterminada. Salvos, hermanos, vamos a ver, Dios, la salvación fue iniciativa de Dios, no es una iniciativa mía.
Porque si usted me pregunta, ¿usted buscó a Dios? Todo el mundo dice que busca a Dios, pero a su manera. Es como aquel dicho que el libre albedrío. ¿Cuál libre albedrío, Señor? El hombre no tiene libre albedrío, excepto para ir a pecar, pero para buscar a Dios no tiene libre albedrío. ¿Cuál libre albedrío? Efesios 1 dice, muertos en sus delitos y pecados. Y el muerto no razona, el muerto está muerto. Amén, amén. ¿Qué se haga un amén? ¿Libre albedrío de qué? Si fueron muertos, este montón de muertos que van en esta corriente, dijo el Señor, allá todavía no había nacido yo, ni había nacido Pablo, ni había nacido ninguno, hermanos, ni Abraham, ni nada de eso. Y empezó el Señor ese, y nos puso nombre, y los colocó el nombre celestial, y eso. Por eso es que no es del que quiere ni del que corre, sino de los que Dios ama y tiene misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Dele fuerte esa palma al Dios de la gloria. Elegidos. Entonces Dios salva. La salvación fue una iniciativa de Dios. Dios es el que decidió. Porque por lo menos yo iba a la misa porque era bastante misero. Iba a la misa, me persignaba, me comía. Hoy en este tiempo se comen el pancito que le llaman la Eucaristía, que es la Santa Cena. Me comía el pan y seguía a pecar allá. Es decir, poniendo paños, hermanos, poniendo parches. Es que cuando uno está muerto, uno se inventa cualquier cosa. Es necesario que el Señor llegue a nuestra tumba, como fue en el caso de Lázaro, y le dice por nombre, porque si no le miente el nombre, se levantan todos los muertos. Lázaro, ven fuera. Y se levantó Lázaro, el que estaba muerto de 4 días. Esa fue la experiencia mía. Esa fue la experiencia tuya. Que se oiga un poderoso amén. El objetivo de la elección es para salvarlo. Ese era el objetivo, para salvarlo. Esto viene por la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que los aparta del pecado. Usted tiene ese ejemplo allá en Filipo, cuando Pablo está predicando. A ver cuánto tiempo había predicado Pablo. Pero dice, el Espíritu Santo toca a Lidia. Y Lidia entonces, Lidia venía a verse las uñas a la iglesia, ahí al río donde iban. Lidia venía a ver cómo le quedaban los tacones. Y Lidia haciendo la pantalla, pues así como a veces nosotros venimos a la iglesia a ver si conseguimos algo, a ver si vendemos algo. Damos un amén, iglesia. Pero en lo que estaba Lidia tratando la manera de ver cómo se sacaba la foto, ¡pua!, el Espíritu Santo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Espíritu Santo, hermanos, le puso la atención y se le abrieron las ventanas de los cielos y aceptó. Y esa fue la primera iglesia en Filipo. Del Espíritu Santo para salvar. Entonces, el objetivo de la elección es salvación. Esto viene por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace esto en los expatriados, los aparta del pecado para llevarlos a la fe. Entonces, el Espíritu Santo está luchando con nosotros. Porque eso es lo que dijo Pablo en Romanos. Hay una ley en mí, dijo, que siempre me lleva a hacer lo que yo no quiero. O sea que el ser humano sigue con esta naturaleza que lo lleva, pero es el Espíritu de Dios el que lo ayuda a uno. El que con gemidos indecibles intercede por nosotros. Entonces con lo cual finalizo, los hermanos a quien se dirige Pedro deben de saber que ellos son por su fe expatriados y que no estén llorando.
por su fe tienen que ser sufridos y que no estén llorando, pero que deben de saber que es de gran aliciente saber que ellos son elegidos y que Dios los eligió para salvación y que ellos son salvos. De un amén los salvos. Para eso nos eligió Dios, para salvación. Y el Espíritu Santo nos llama y nos hace creer por la fe y nos ayuda a perseverar en medio de la persecución, en medio de la angustia, en medio del sufrimiento. Es el Espíritu Santo siempre. Entonces los expatriados debían de saber todo esto, que no era un asunto aislado, porque dice Mateo 7:23, no os conozco. A los que no son elegidos Él no los conoce, pero Él conoce a sus elegidos. Esta noche el mensaje también es, por supuesto, para nosotros. Nosotros no debemos de desconectarnos que en el combo de la vida espiritual hay sufrimiento. Vamos a tener que experimentar lo duro de nuestra fe, pero debemos de alentarnos que somos elegidos para salvación, que ya somos salvos, y que debemos de alentarnos que no estamos solos, que el Espíritu Santo está con nosotros y nos va empujando, nos va motivando. El día que el Espíritu Santo me suelte a mí, o yo, no, Él no me suelta, que yo me suelte del Espíritu Santo, porque a veces no me solté, Señor. No, si Él no lo suelta a uno, uno es el que está, que no quiere, que no quiere, que no quiere. No quiero, iglesia, no quiero. Cuando ya uno se suelta, el Espíritu Santo aliste las tablas, porque no hay quien se pueda mantener en pie en la vida espiritual. Yo le aseguro que no aguanta, pero ni un día, si estamos sueltos del Espíritu Santo. Luego nos agarra una helazón, nos agarra, nos hacemos. Hay uno que apareció por ahí, dijo: ayúdenme porque perdí la fe. Se pierde la fe. Terrible. Solo el Espíritu Santo. Pónganse de pie.